dependencia o entidad, más que dependiendo del tipo de bien o servicio de que se trate, pero ya es lo que establece cada dependencia o entidad. Sí. Bueno, empezamos aquí enfrente, ¿sí? La parte de Compranet la vamos a ver más tarde, o no sé si estoy entendiendo bien su pregunta. ¿Del proveedor cómo presenta o ustedes cómo presentan? Yo creo que se relaciona mucho con la pregunta que nos hicieron hace un momento de que finalmente puede celebrarse un solo contrato aunque sean varios distribuidores. Entonces en Compranet los datos relevantes del contrato siguen siendo atribuibles a un solo contrato. O sea, aquí no tendríamos mayor complejidad, solo si se celebraran varios contratos, pero digo, no había razonado la pregunta que nos hicieron, pero la idea es que usted suscriba un solo contrato con los distribuidores que le hayan designado, y estos datos del contrato son los que se van a registrar en Compranet en el formato tradicional, que ya van a abundar más tarde cuando esté por acá nuestro compañero de Compranet. En medio tenían otra pregunta. Sí, decía muy en términos generales que existe una plantilla para adjudicación, una plantilla para invitación, y ya que ustedes identificaron que efectivamente en términos jurídicos va a ser uno u otro procedimiento, pues en términos del sistema también deben utilizar la plantilla adecuada, que eso sí me gustaría que lo precisara para que yo no vaya a cometer errores, que lo precisara nuestro compañero que va a tener la última intervención. Sí. No. ¿Alguien trae su 41? Que nos ayude. ¿Quién nos ayuda con el 4120 y el párrafo que le sigue o el subsecuente? No recuerdo qué párrafo es. Nada más el título del 41, la 20, y nos vamos al párrafo último. Ay, perdón. ¿Y nos puede leer nada más en el artículo donde comienza el primer párrafo, por favor, del artículo? Las dependencias y entidades bajo su responsabilidad podrán contratar adquisiciones, arrendamientos y servicios sin sujetarse al procedimiento de licitación pública a través de los procedimientos de invitación a cuando menos 3 personas o adjudicación directa. Es decir, si ustedes se fijan cómo está redactado el artículo 41, es para poder llevar a cabo cualquiera de las dos excepciones, sea invitación o sea adjudicación. Y preferentemente en ciertas fracciones dice cuál es el procedimiento de contratación que debe llevarse a cabo. Es decir, el artículo 41 para contrato marco sí nos da para que sean las dos formas, una invitación o una adjudicación. No, porque en el contrato marco ya establecimos la condición, ya no es a determinación del área usuaria. Perdón. Es por el monto, sí es por el monto. Y tratándose solo del servicio de implementación. Sí. La parte del reglamento que dice que hay que tener evidencia en el expediente de contratación de la investigación de mercado, en este caso, si yo hago a través de un contrato marco, supongamos de alguien que tiene derechos exclusivos, no es necesario tenerlo, o sea, porque no necesito acreditar la investigación de mercado y mandar esto, lo de los formatos
establece en la página de Función Pública el COPOL y todo esto? ¿O sería no necesario? En este caso en particular del de licencias de software, tenemos una peculiaridad con la investigación de mercado. Voy a explicar primero lo general, porque como comentaba Jorge al inicio, la generalidad de los contratos marco es que Secretaría de la Función Pública ya hizo la investigación de mercado, entonces ustedes ya no tendrían por qué hacerla, porque se entiende hecha con la que hizo la Secretaría de la Función Pública, consecuencia tampoco tendría que estar en su expediente. Sin embargo, en tratándose de contrataciones de tecnologías de la información, quienes contratan este tipo de bienes o servicios lo sabrán mejor que yo, existen disposiciones específicas en el Manual de Tecnologías de Información, en los lineamientos de disciplina presupuestaria, que obligan a hacer un estudio de factibilidad, que lo vamos a ver un poquito más a detalle en las preguntas que traigo preparadas, y este estudio de factibilidad implica que ustedes determinen si van a comprar o arrendar el bien de que se trate, y este estudio de factibilidad es distinto de la investigación de mercado. Muchas personas confunden o entienden que cuando realizan su estudio de factibilidad ya tienen elaborada la investigación de mercado. Entonces, si no existiera hoy en día un contrato marco de licencias de software, ustedes tendrían que elaborar su estudio de factibilidad y su investigación de mercado. Hoy en día, como existe el contrato, la investigación de mercado ya no tiene que ser elaborada, pero sí el estudio de factibilidad. Entonces, son dos cosas diferentes. Hoy en día que tenemos contrato marco en su expediente no debe estar la investigación porque ya se supone está hecha acá de este lado, pero sí el estudio de factibilidad que trae elementos comunes, no necesariamente los mismos, y cada instrumento, tanto el estudio de factibilidad como la investigación de mercado, tienen una metodología propia, entonces no se puede reemplazar uno con el otro. Espero que se haya aclarado la duda. Bueno, entonces pasamos ya a la sección de las preguntas más frecuentes respecto a este contrato marco de licencias de software. Nos han preguntado, cuando hay más de un posible proveedor en el contrato marco que oferta la funcionalidad que se requiere, ¿cómo se determina a qué proveedor elegir con base en el contrato marco? No sé si alguien quiera platicarnos, antes de que lea la respuesta, su opinión, su interpretación, o qué harían ustedes en este caso. En caso de que haya más de un proveedor que esté ofreciendo la funcionalidad que ustedes requieren. En esencia, digamos que yo quiero un procesador de textos y hay 3 empresas que me ofrecen un procesador de textos, aunque sabemos que cada procesador es diferente y que tienen derechos exclusivos. ¿Alguien? Bueno, nos vamos directo a la respuesta. La solicitud de las licencias o servicios que requiera la dependencia o entidad solo se debe hacer al titular que ofrezca el producto del servicio que previamente haya determinado la dependencia o entidad conforme al estudio de factibilidad que realiza la propia dependencia, a efecto de determinar la conveniencia de adquirir o arrendar los bienes o contratar los servicios, según corresponda, en materia de tecnologías de la información y acorde a sus necesidades específicas en términos del numeral 32 de los lineamientos de disciplina presupuestaria. ¿Por qué? Porque en este estudio de factibilidad, cada dependencia o entidad es donde plasma de manera específica qué características debe tener ese bien o servicio y qué producto está en condiciones de satisfacer ese bien o servicio. En materia de tecnologías de la información no es común nada más contratar un procesador de textos y ya. Generalmente todos los servicios que se contratan deben de, acorde a su estudio, satisfacer una necesidad que ya tenga la dependencia, porque por ejemplo, si todo mi sistema funciona con productos Microsoft, es poco probable que quiera contratar algo Oracle, porque la transición de Microsoft a Oracle costaría infinidad de tiempo, infinidad de miles de pesos, etcétera. Entonces, este estudio de factibilidad abordaría esos aspectos técnicos de por qué es conveniente contratar cierto producto con cierto proveedor que es el único que lo vende. Es decir, puede haber, sí. Así es. Entonces,
Aquí, a diferencia de otros contratos marco, que como también lo explicó Jorge, la generalidad de los contratos marco es que uno le debe pedir cotización a todos los posibles proveedores. En este contrato marco no, porque sí puede haber 3 proveedores que me ofrezcan la misma funcionalidad, pero el producto no es igual, los productos son diferenciados, cada quien le mete sus cosas ahí para que sean diferentes los productos. El caso es que ningún producto es igual, por eso este contrato marco tiene el tema de que existen derechos exclusivos, porque los productos son diferentes, no son iguales, no son comparables, aunque en principio hagan lo mismo. Y esa determinación del producto nos la da el estudio de factibilidad. Voy a tratarme de ir un poco más rápido para que nos dé tiempo de entrar al tema de Compranet. Otra de las preguntas, si como resultado del estudio de factibilidad o de la investigación de mercado se identifica que hay un proveedor que ofrece las mejores condiciones de contratación, pero este no forma parte del contrato marco, ¿cómo debe procederse a la contratación? En este caso en particular, si resultado del estudio de factibilidad han identificado que el bien o servicio a contratar sí es objeto del contrato marco, pues en principio, como decíamos, no tendrían que realizar investigación de mercado, pues el propio artículo 14 del reglamento de la Ley de Adquisiciones prevé que esta investigación se encuentra realizada con la que lleva a cabo la Secretaría para celebrar el contrato marco. Ojo, ello no es impedimento para que la puedan realizar si lo estiman pertinente. Por lo tanto, si el proveedor que ofrece el bien o servicio requerido no está dentro del contrato marco, podrá llevar a cabo la contratación sin sujetarse a este contrato mediante uno de los procedimientos de contratación previstos en el artículo 26 de la Ley de Adquisiciones. Es decir, ustedes identifican que el bien o servicio sí está en el contrato, pero el proveedor no. Como decíamos, por tratarse de productos únicos que solo puede ofrecer determinado proveedor, pues no están obligados a contratar su servicio por contrato marco, lo pueden hacer vía tradicional por licitación, licitación no, tendría que ser por adjudicación directa por tratarse de derechos exclusivos, pero ya tendría un fundamento legal distinto que sería el 41 fracción 1, no me acuerdo cuál es la fracción que habla de los derechos exclusivos, ya no sería por contrato marco. Luego, en caso de pretender realizar una contratación por contrato marco, es posible omitir el envío de la solicitud de cotización a través de Compranet y enviarlo por un correo electrónico utilizando el formato FOCON 04. No, decíamos que una de las premisas principales de los contratos marco pues es que sea todo a través de Compranet. Y de acuerdo con el propio contrato marco que leíamos las cláusulas, pues las dependencias y entidades deben solicitar a través de Compranet a los titulares las licencias de software de diversas funcionalidades que se describen en el anexo 2. Las especificaciones que debe tener la solicitud son tales, que también ya las vimos, y aquí cabe precisar que este FOCON a que se refiere la consulta, y es una consulta real, digo, por eso la puse casi tal cual. Este FOCON 04 es el que se utiliza para solicitar información o cotización para integrar la investigación de mercado, no es propiamente para hacer el procedimiento de contratación. Entonces, basta con que su solicitud tenga los elementos que ya hemos comentado y que ésta siempre se realice a través de Compranet. ¿Qué tendría que hacerse en caso de requerirse la renovación del servicio de soporte técnico de un licenciamiento que se adquirió antes de la existencia del contrato marco, respecto del cual se obtienen mejores precios sin utilizar el contrato marco? Es frecuente, como decíamos, que ya la infraestructura tecnológica de una dependencia esté basada en cierto tipo de software. Y cuando llega el contrato marco, generalmente ya todos tienen el licenciamiento y lo único que necesitan es contratar la renovación del servicio de soporte técnico. En este caso, pues depende, también habría que revisar la oferta de cada proveedor para ver en qué términos se va a contratar este soporte técnico, perdón. Generalmente traen porcentajes para decir cómo va a ser el cobro o el costo del servicio de soporte, y en principio la confusión se genera porque el servicio de soporte trae una tabla de precios y te dice que el soporte técnico cuesta 100 pesos, pero cuando tú ya lo vas a renovar, evidentemente tiene otro costo al costo que tendría cuando lo contratas por primera vez. Entonces, en estas ofertas generalmente se traen
estas previsiones de cómo se calcularía el costo de un servicio de renovación que hayas contratado de manera preexistente al contrato marco. Si no vinieran estas previsiones en la oferta de cada titular, pues sencillamente el soporte técnico no se contrataría vía contrato marco, tendría que hacerse por un procedimiento tradicional. Dentro del licenciamiento existen 2 licencias que no están estipuladas dentro del contrato marco, pero son de la marca SAP. SAP es un proveedor de contrato marco. ¿Se puede hacer la contratación a través de contrato marco e incluirlas? No. Digo, en esencia no. Decíamos, el contrato marco puede traer las 13 funcionalidades en su anexo 1, pero puede haber casos en que ningún proveedor haya ofertado para esas funcionalidades, o que si bien el proveedor ofertó para la 3 y la 4, quizá no tiene productos en la 5, entonces solo vas a poder contratar el producto que esté en contrato marco. Si no está en el contrato, aunque el proveedor esté, si él no incorporó ese producto fue por alguna circunstancia, quizá el precio no nos convino, etcétera. Entonces no se podría contratar por contrato marco un producto que no esté listado por el proveedor, aunque el proveedor sí sea parte del contrato marco. Para garantizar que el servicio que se requiere cumpla con los estándares requeridos por la institución, es importante que la empresa que preste el servicio cuente con una certificación. ¿Es posible hacer este tipo de requerimiento cuando se pretende realizar la contratación a través de contrato marco? Aquí voy a leer textual esta parte de la cláusula que dice que los posibles proveedores del contrato marco conocen plenamente las características técnicas y de calidad de las licencias de software, y ellos ya reúnen la experiencia, la capacidad técnica y financiera, así como la organización administrativa, recursos técnicos humanos y humanos suficientes para obligarse en términos de lo pactado en el contrato marco. En ese sentido, no se podría establecer un requisito adicional como presentar una certificación, ni ningún otro requisito que vaya más allá del previsto en la normatividad de la materia. Y me refiero a la normatividad de la Ley de Adquisiciones y el reglamento, que si bien nosotros ya acreditamos con cierta documentación que tengan esta experiencia, esta capacidad, evidentemente ustedes, dependiendo del tipo de bien o servicio, pues pueden requerir o plantear otros requisitos que estén previstos propiamente en la Ley de Adquisiciones, en el reglamento, ya para poder celebrar su contrato específico, pero no los que ellos ya nos acreditaron a nosotros para poder demostrar su capacidad. Yéndonos al de vales de despensa, me voy a centrar en las particularidades para poder avanzar. La estructura en esencia es la misma que el contrato marco de licencias de software: premio, antecedentes, declaraciones, cláusulas, apartados de firma y el anexo técnico. También está precisado el objeto, la vigencia, las características técnicas y de calidad, los precios o la forma de llegar a estos precios, el mecanismo de selección del proveedor, el tema de que deben formalizarse los contratos específicos, la cláusula de adhesión de posibles proveedores y otras cláusulas. El objeto, esto nunca va a variar, establecer las características técnicas y de calidad para los servicios de vales de despensa y las condiciones generales de contratación que están ya muy desglosadas en el anexo técnico, y establecer la comisión máxima que se cubrirá por el servicio, así como establecer el mecanismo de selección. ¿Qué es lo que se puede contratar por este contrato? Tanto vales de despensa electrónicos como de papel. La vigencia del 30 de noviembre de 2016 hasta el 28 de febrero de 2017. Los precios, que en este caso más bien es una comisión máxima de referencia, es la comisión a la que los posibles proveedores se están obligando a no rebasar al momento en que presenten sus ofertas económicas, y esta comisión máxima es del 1% sobre el monto total que importen los vales de despensa que requieran las dependencias y entidades, sin incluir el IVA. El mecanismo de selección, de igual modo, va a ser por adjudicación directa cuando no se rebasen los rangos de los montos máximos de contratación para la adjudicación directa en que se ubique la dependencia o entidad. En este caso, pues igual que lo vimos con el de licencias, se solicita la cotización a todos los posibles proveedores a través de Compranet. Y aquí en todos los posibles proveedores me refiero a los que ofrezcan o de papel o electrónico según las necesidades, porque no todos los proveedores ofrecen ambos. Hay unos que nada más ofrecen electrónico, son muy pocos los que ofrecen papel. Entonces, dependiendo del requerimiento, pues se hará la invitación a los posibles proveedores que ofrezcan el bien de que se trate.
y se adjudica el contrato a aquel que ofrezca las mejores condiciones, que en este caso es al que ofrezca la comisión más baja o incluso la bonificación, como comentaba ya Jorge. Algunas consideraciones importantes respecto a la solicitud de cotización. En este caso, en este contrato marco, sí trae previsión del plazo mínimo que deben conceder ustedes como compradores al proveedor para que presente su oferta. Y tiene consideraciones específicas a si la solicitud se realizó en día y hora hábil, puesto que el plazo es de 24 horas naturales. Deben abstenerse obviamente de considerar las cotizaciones que hayan sido recibidas de manera posterior al plazo señalado, y las empresas o los posibles proveedores están obligados a sostener su cotización durante 15 días naturales posteriores a la presentación de la oferta que les hayan hecho. En el mecanismo de invitación a cuando menos 3 personas, nuevamente es, si se rebasan los rangos de los montos máximos para la adjudicación directa, tendría que llevarse a cabo este procedimiento en el cual se tendría que invitar a todos los posibles proveedores nuevamente, tratándose de vales de despensa de papel o electrónicos a través de Compranet, y adjudicar el contrato al que ofrezca las mejores condiciones, teniendo en cuenta nuevamente que al llevar a cabo este tipo de procedimiento es susceptible de ser impugnado a través de inconformidad por alguno de los posibles proveedores. Algunas consideraciones que van tanto para la solicitud de cotización como para la invitación. Debe señalar qué información o documentación debe presentar el posible proveedor para acreditar la capacidad financiera, que esto es importante dependiendo del monto del contrato que tenga cada dependencia o entidad. Debe señalar el número de vales de despensa o papel electrónico que requieren, el monto económico en vales de despensa de manera unitaria y total sin incluir el IVA, los lugares o lugares de prestación de servicio, la fecha límite para recibir la respuesta correspondiente y las condiciones de entrega conforme está señalado en el anexo técnico. Y algunas otras consideraciones que aplican a ambos procedimientos de contratación, y de manera reiterada, como lo hemos dicho, es que tanto la cotización como la proposición del proveedor se deben presentar a través de Compranet, se deben firmar electrónicamente y deben señalar el monto del importe de cada fajilla o monedero electrónico de vales de despensa según corresponda, ofertando comisiones iguales o menores a la comisión máxima de referencia. Debe tener en todo caso los anexos a la cotización o proposición, desglosando el monto requerido, la comisión, el monto total e IVA de manera unitaria o total, y en su caso por partida. Y para los casos de vales de despensa, los posibles proveedores están obligados a otorgarlos sin costo para el beneficiario final de los mismos en su primera emisión, y ya no realizar cobros adicionales con cargo al trabajador de la dependencia o entidad por concepto de transacciones aceptadas o rechazadas, entre otros aspectos. Voy a irme ya muy directo a las preguntas. La última lámina que nos faltaba, finalmente todo viene plasmado en el contrato marco, pero las preguntas aquí sí han sido muy importantes. Una de ellas, que ya la hemos comentado, aparte de vales de despensa, ¿el contrato marco se puede utilizar para adquirir vales de comida o gasolina? No, creo que esa ya nos quedó muy clara a todos, ¿no? Ya aquí nada más lo que estamos poniendo son las consideraciones jurídicas de por qué no se puede contratar otro bien o servicio que no sea el del objeto del contrato marco. El proveedor habitual de vales al que se han adjudicado diversos contratos por parte de la dependencia no se encuentra dentro del contrato marco de vales. ¿Podemos solicitarle el suministro de vales al amparo del contrato marco? No. Igual, yo creo que esta idea también ya quedó muy clara, que solo se puede contratar al amparo del contrato marco con proveedores que estén formalmente del contrato, y esa formalidad se da al momento en que se publica en Compranet el contrato o el convenio de adhesión respectivo. El contrato marco no establece requisitos institucionales que nuestra dependencia establece para la adquisición de vales. ¿Podemos incluirlos en nuestra solicitud de cotización? ¿Pueden establecer requisitos adicionales? No. Que esta es la pelea que normalmente comentan ustedes, tienen entre área requirente y área contratante, que el área requirente tiene sus exigencias, pero pues ustedes tienen que concientizarles de que si quieren utilizar contrato marco, tiene que ser bajo estas condiciones. Y finalmente dejo acá los datos, la presentación se las vamos a hacer llegar.
En esta sección están los contratos marco y cualquier duda nos la pueden enviar a dudascontratosmarco@funcionpublica.gov.mx. Agradezco mucho su atención.